Hola, hoy amanecí con algunas palabras en la boca. Tenían sabores amargos, unas más amargas que otras. Y todas estas palabras que están de moda. Hoy yo me puse a pensar cuántas veces se habrán pronunciado estas palabras en el año 2020 y cuántas otras veces se pronunciarán en los años que vienen. Esas palabras son pandemia, COVID-19, reinventarse, posconflicto, posverdad, justicia especial para la paz, masacres, asesinatos múltiples. Y de pronto también se me viene a la memoria la palabra genocidio. Miremos esta última. Un genocidio es el exterminio sistemático de un grupo social, motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. Se trata de un asesinato de masas que busca la eliminación del grupo y que incluso puede incluir otras medidas para ir aniquilando lentamente a esa población. Entre esas medidas, la historia nos ha contado que está el envenenamiento de las aguas, los desplazamientos forzados, el hambre, la esterilización, el robo de tierras y en casos peores han sido utilizados como conejillos de indias para experimentos, inyectándoles químicos, amputando sus miembros. Pero hay otra forma mucho más fácil de aniquilar, es cortando cualquier oportunidad de surgir o de escalar en la sociedad. Mejor dicho, negando posibilidades, negando educación y negando la posibilidad de ser elegido a los cargos de poder. Es por lo anterior y por más que el genocidio está considerado como el acto más grave, cruel y monstruoso, pues no se concibe que haya personas, si es que así se les puede llamar, que pretendan conseguir que en un país o en un territorio concreto se acabe con la presencia de personas que son consideradas indeseables, porque piensan, opinan o consideran la vida de manera diferente a quienes detentan el poder. Si les nombrara con algunos detalles cada uno de los genocidios ocurridos en la historia de la humanidad, tal vez necesitaríamos unos 100 videos como estos, si no es más. Los genocidios llevados a cabo en distintos rincones del mundo han traído consigo la muerte y la desolación de millones y millones de personas. Eso sin enumerar aquellos que fueron causados por pandemias. Vamos a iniciar por el llamado genocidio de las Indias, ese que ocurrió por más de 4 siglos en nuestra América. Cuando hablo de nuestra América me refiero hasta la América del Norte, la del Centro y la del Sur. Pero faltó muy poco para que los europeos exterminaran por completo las comunidades aborígenes originarias. Pero en este momento parece que hay otros que vienen completando esta macabra misión. Volvamos al genocidio que hasta hace poco llamaron la conquista de América, solo para hablar de españoles y portugueses. Dicen que costó la vida de más de 60 millones de indígenas, solo en Latinoamérica, o sea, desde México hasta la puntica en la Tierra de Fuego en la Argentina. Se exterminó casi el 90% de la población y otros tantos que murieron
debido a las enfermedades y pestes que traían los europeos. Miremos entonces el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Muchos hablan de 60 millones de personas fallecidas o asesinadas o muertas. En otros casos se habla de casi de 100 millones. Como para comparar un poco, miremos que nuestro país Colombia en este momento tiene más o menos 50 millones de habitantes. Uno de los genocidios más conocidos, tristemente recordados en el mundo, es el genocidio de los judíos, cometido por los nazis en campos de concentración, en granjas de trabajos forzados, en cámaras de gases, en laboratorios y en otros sitios con otros atropellos. Según dice la historia, fueron exterminados más de 6 millones de judíos. Hay otro genocidio llamado el Gran Crimen. Ese es el genocidio armenio, donde murieron 1,5 millones de personas. Genocidio cometido por el antiguo Imperio Otomano. Además de los armenios, este imperio también se ensañó con otros grupos étnicos. Asirios mataron más de 750,000. Genocidio griego, entre 900,000 y 1,000,000. Y el genocidio serbio, otros tantos. El genocidio de Ruanda. Se calcula que más de 800,000 personas fueron asesinadas. Y los que sobrevivieron, en especial las mujeres, todas fueron violadas. Otro genocidio que nos llena de horror fue el de Holodomor en Ucrania, una antigua ex Unión Soviética. Les recuerdo que Holodomor significa matar de hambre. Este fue el método utilizado y que aplicó la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para convertir a Ucrania en un estado satélite de ese régimen. Y allí murieron, asesinaron casi 10 millones de personas. Hay otro genocidio, el genocidio Herero Namagua. Más de 100,000 personas fueron asesinadas por los alemanes en Namibia, en África. Y cómo olvidar el genocidio de Hiroshima y Nagasaki, perpetrado por los norteamericanos. De 100 a 150,000 civiles, sin contar los miles de soldados que superan los 20,000. Cabe recordar aquí también que todas las invasiones que realizan las tropas gringas en los países pobres, en busca de minerales, en busca de recursos o de sitios estratégicos, siempre han terminado en genocidio. Quiero contarles, como para que vamos comparando un poco, la bella capital del Quindío, aquí en Armenia, aquí en Colombia, tiene para este año 2020 aproximadamente 300,000 habitantes. Y el Quindío total tiene casi 550,000. Les voy a contar que en Colombia existió un grupo político que tuvo su origen en los acuerdos de la Uribe. Los acuerdos de la Uribe fue un acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, por allá en el año de 1984. Ese acuerdo fue firmado por allá en un campamento, por allá en el monte. Ese campamento se llamaba Casa Verde, en el municipio de la Uribe Meta. Cuando el Estado colombiano firmó la paz con estas guerrillas, el Estado no respetó la tregua y desató una feroz persecución a muerte contra líderes sociales y excombatientes de las desmovilizadas FARC-EP. No estamos hablando de este tiempo, hablamos de 1984. En el Congreso de ese tiempo, Congreso de la República, muchas voces disonantes decían que la paz solo se logra con la rendición de uno de los contendores
a través de las armas y no a través de un acuerdo. Cosa muy similar a lo que viene sucediendo ahora. Y unido a esas voces del Congreso, esas voces chillonas del Congreso, también habían generales de la República. Nombremos al más conocido de esa época, Fernando Landazábal Reyes. Esta criatura dejó sus vástagos que más adelante cometieron crímenes similares. Recordemos al general Rito Alejo del Río, o el más próximo, el general Mario Montoya. La lista es bastante larga. Bueno, el general Landazábal Reyes tenía dentro de sus metas para alcanzar otro sol aquí en sus charreteras, exterminar a todos los militantes, simpatizantes de la Unión Patriótica y sus familiares. Él solo aplicaba los manuales contrainsurgentes dictados por los gobiernos gringos, por el gobierno norteamericano. Aplicaba la guerra de baja intensidad, operaciones psicológicas, entre otras. Fue así que solo en el año de la firma 1984 mataron más de 100 combatientes en tregua. Mataron muchos candidatos, cientos de candidatos a todos los cargos de elección popular y varios de ellos a la presidencia de la República, con muchas opciones de ganar. Nombremos solo dos de ellos: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, seguido de casi 7.000 víctimas de asesinatos selectivos, desaparición forzada, masacres. Fuera de eso, algo peor que la muerte, secuestros, violaciones, torturas y muchas otras modalidades de violencia. ¿Quiénes los mataron? Mucha gente aún se pregunta. Se dice que fueron agentes oscuros del Estado, escuadrones de la muerte pagados por narcotraficantes, más conocidos como paramilitares. Jóvenes alienados y empobrecidos que fueron llenados de odio e iniciados en una cacería a muerte a todo lo que oliera a izquierda o no se prestara a los intereses de los narcotraficantes y de los militares apátridas. Toda la geografía nacional quedó manchada de sangre, y esa mancha sí que es difícil de quitar. No hay detergente para eso. Son célebremente conocidos, tristemente conocidos y documentadas las masacres de Segovia, la masacre de La Rochela, la masacre de Cimitarra y otras. Y cómo no recordar con horror los nombres de narcos como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Pablo Escobar Gaviria, alias el Patrón, Carlos Castaño y sus hermanos y muchos generales, políticos y empresarios. Y cómo no olvidar los tristemente célebres Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet, Slobodan Milosevic, Felicien, Kabuga, Joseph Stalin, Renzajo, Bizimungo, entre muchos otros, con sus recuas de fieles sirvientes y vasallos sedientos de sangre y migajas. Y cómo no nombrar a la gran mayoría de presidentes norteamericanos, rusos y de otras nacionalidades que tienen manchada la conciencia con la sangre inocente de su pueblo y de otros pueblos. Muchos emperadores, dictadores, sátrapas, reyes y presidentes de todo el mundo a través de la historia han ostentado el sangriento título de dictador. Algunos politiqueros contemporáneos, narcos y traquetos, muy pronto la historia los colocará en los pedestales oprobiosos de los genocidas. Y así como los anteriores, hay miles en el mundo con las manos manchadas de sangre y sin embargo se ríen y rezan a Dios. Es importante recordar que el genocidio está considerado como un delito internacional al que debe y tiene que ser juzgado por los organismos competentes en la materia, como la Corte Penal Internacional. También es importante recalcar que los genocidios son llevados a cabo bajo las órdenes directas de un gobierno a cargo del poder del Estado. En casos tan aberrantes como lo sucedió en Colombia y que sigue sucediendo,
A veces le quieren colocar otras palabras para suavizar la crueldad, como si esto fuera posible. No podemos aceptar eufemismos. Las matanzas y los genocidios en su gran mayoría son crímenes de Estado cometidos por órdenes de dictadores, muchas veces posando de demócratas. Hoy por hoy los ciudadanos de bien vivimos entre la incertidumbre y el miedo. La situación parece que no cambia y las masacres rondan los campos y las esquinas de las zonas más pobres del país. Aquí cualquier estrategia de control es válida mientras provoque miedo, así sea una pandemia o reclutando mercenarios dispuestos a matar a sus hermanos por cualquier peso. ¿Será que muchos no disfrutaremos este país en paz? Les recuerdo que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetir los mismos errores. Quiero despedirme con una frase de una autora estadounidense, Susan Sontag. Ella nos dice: no existe nada potencialmente más sucio que una guerra escondida. No olvide dar like, dejar su comentario o suscribirse.